Este micrófono es para quienes están online. Sí. Contratación estatal, la idea es que nosotros, digamos que prestamos un servicio, sí, en contratación estatal, ayudamos a las compañías que no están que no tienen contratación con el Estado y las ayudamos a ser contratistas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos abogados especialistas en ese tema, bueno, eso se lo contaremos en ese día, pero quería darles una abrebocas de qué es contratación estatal un poco, cómo se hace, entonces la idea es cómo se hace, cómo se contrata con el Estado, cómo se prepara una licitación y demás. Y en el mes de septiembre viene un tema también que nos está volviendo medio locos últimamente, los últimos 2 o 3 años, que es su GPP, ¿o no? ¿Están ustedes todos tranquilos con UGPP? Entonces, venimos con UGPP, con un abogado especialista en el tema, muy, muy bueno. Y hoy les quiero presentar a Clara. Clara es abogada y especialista en Derecho Tributario. Y Lorena es contadora, especialista en normas internacionales de información financiera. Entonces, hoy nos estarán acompañando, presentando el tema. Les agradezco mucho su participación y bienvenidos nuevamente, esta es su casa. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver un tema interesante que es la depuración de la renta para personas naturales para el 2018. Como sabemos, dame un segundito que para moverlo, ¿tú sabes cómo lo puedo mover? La apuntada. Bueno, les voy a contar brevemente quién soy. Soy abogada con especialización en Derecho Tributario. He trabajado en varias firmas multinacionales en el área de impuestos. Tengo alguna experiencia importante en temas de asesoría tributaria, en litigios, y también me vi involucrada en grupos interdisciplinarios para hacer declaraciones de renta de personas naturales, que es un área que evoluciona y se mueve mucho en las firmas, no solamente a nivel de los clientes, sino también de compañías que tienen personal expatriado en Colombia. Entonces es un área de servicios que se está desarrollando mucho en el país. Bueno, ahí diríamos que desde más o menos 2012 hacia acá se han venido presentando varias modificaciones a la forma de tributación de las personas naturales. Hasta el 2012 manejábamos una tributación, digamos, una renta ordinaria. Bueno, no nos está moviendo la... Manejábamos la depuración de una renta ordinaria con deducciones, renta exenta laboral del 25%. Dentro de las deducciones que teníamos estaba, por ejemplo, los intereses o corrección monetaria en créditos hipotecarios, la deducción de la medicina prepagada que hacía el empleado o su grupo familiar, entendiéndose como grupo familiar, esposa y 2 hijos, esposa o compañero permanente y 2 hijos. De pronto seguros que tuviera, seguros de estudio o seguros que manejara con compañías para financiar estudios a futuro de sus hijos. Esas eran como las deducciones generales que se manejaban en ese momento. La tarifa era una tarifa única que estaba o era el 0% o el 33%. Los dividendos en ese momento no estaban grabados con impuestos sobre la renta, entonces digamos que la depuración era más o menos sencilla. Listo. Ahora sí, ya podemos... ¿No? Ah, bueno. Listo. ¿Me pasas por favor? Pasa. Listo. A partir de la ley 1607 de 2012 que entró a regir el 1 de enero de 2013, tuvimos unos cambios importantes. Tuvimos la introducción al sistema de depuración de la renta del IMAN y el IMAS, que tenía una depuración especial. El IMAS especialmente tenía una firmeza de la declaración de 6 meses a partir del vencimiento del término para declarar de los contribuyentes que se acogieran a este sistema. ¿Qué pasó allí? Se clasificó a los trabajadores o las personas naturales en empleados,
en trabajadores por cuenta propia y en los demás, las demás personas naturales. Igualmente los ingresos no eran gravados. La tarifa dependía de la forma como se estableciera o cómo se manejara la tributación. Si era por el sistema ordinario, era 0 o 33%. Si era IMAS, iba de 0 al 27%, perdón, IMAN. Y si era IMAS, iba de 0.06% al 30.5%. Para los residentes, manejábamos o se venía manejando el concepto de ser residente en el país cuando se tiene una permanencia continua o discontinua de 183 días en un periodo de 365 días. Si ese periodo se cumplía en el segundo año, digamos, abarcaba 2 periodos y se cumplía en el segundo año, en ese segundo año se era residente o se tenía la obligación de tributar en Colombia, pero la residencia se obtenía a partir del 5.º año. Eso estuvo entre el 2013 y el 2016. Ya a partir del 2017, que fue la ley 1819 de 2016, que entró a regir el 1 de enero de 2017, tuvimos nuevos cambios importantes. ¿Qué cambios se dieron? Se clasificaron a las personas naturales, sus rentas se clasificaron en 5 grupos. Rentas de trabajo, pensiones, rentistas de capital, rentas no laborales y dividendos. Ahí digamos que se empezó a manejar la renta cedular, tenía su depuración especial e independiente, y al final se sumaban o se suman todos los conceptos para determinar el impuesto a pagar. Se estableció también una limitación en la aplicación de deducciones y rentas exentas, la cual no puede ser superior al 40% de la sumatoria de las dos frente a sus ingresos, que ese es un cambio importante que, digamos, lo que hace es que la persona natural tribute más. Digamos que lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos años es que se ha favorecido un poco al sector empresarial, porque digamos que las personas naturales, se ha ampliado el universo de declarantes de personas naturales y los impuestos, la tabla de imposición también se ha ido ampliando un poco. Igual va a pasar el próximo año, digamos, con la ley 1943, se modifican también las tarifas, incrementando un poco y ampliando el universo de personas naturales obligadas. En este caso, las tablas dependían de la cédula. Para la renta de trabajo y de pensiones iba del 0 al 33% o va del 0 al 33%. Para rentistas de capital y rentas no laborales pasa al 35%. Y para dividendos, dependiendo, es el 0.5%, 5% o 10%, si son pagados al exterior. En el caso de residente, la tarifa es independientemente de sus ingresos o de su patrimonio, 33%, y los dividendos grabados al 5%. Perdóname. Sí, perdón, no residentes, gracias. A partir del 2019, o sea, con la ley 1943, hay otros cambios. Los vamos a mencionar muy rápido porque pues no van a ser objeto de estudio, porque nos interesa más la depuración para el 2018. Se disminuyen o se modifica la renta cedular. Se hace una división en 3 grupos, una general, donde están incluidas las rentas laborales, las rentas no laborales y las rentas de capital. El segundo grupo son los pensionados y el tercero, los que reciben dividendos y participaciones. La depuración se hará de una forma similar a como se venía haciendo en el periodo anterior. Se conserva la limitación del 40% para efectos de tomar rentas exentas y deducciones. La tabla sube del 33 al 39% y los dividendos van a estar grabados del 0 al 15%. Entonces, como vemos, se van a dar cambios importantes para el año 2019, o sea, para las rentas que estamos percibiendo este año. Los no residentes, su tarifa igual, 35%, no, perdón, sube del 33 al 35%, y los dividendos quedarán en el 7.55% para no residentes. Bueno, acá ya después de esos antecedentes vamos a entrar a revisar ya un poco lo que nos interesa para este año.
¿Quiénes están obligados a presentar declaración de renta en el 2018? Estarán obligados, por un lado, hablamos de residentes y de no residentes, todos personas naturales. Quienes son residentes estarán sujetos al impuesto de renta y sus ganancias ocasionales de ingresos de fuente nacional y extranjera, así como su patrimonio poseído en el país y fuera del país. Los no residentes solamente tributarán por las rentas de fuente nacional y por el patrimonio poseído en Colombia. Cuando a una persona no residente le ha practicado la retención de la fuente de acuerdo con lo que establece la norma tributaria en los artículos del 411 al 407 al 411, que es por honorarios, por arrendamientos, dependiendo del concepto, en principio ese sería su impuesto y no estaría obligado a presentar declaración de renta. Sí. ¿Los no residentes declaran en el mismo formulario de residencia? Sí, señor. Es el mismo formulario. Lo que hemos visto es que cuando uno está elaborando la declaración de renta en el sistema, antes de entrar al formulario, le pregunta a uno, ¿es residente o no es residente? Y le hace como 4 preguntas, si recibe ingresos de sociedades ubicadas en el Pacto Andino o de países ubicados que tengan convenios de doble imposición. Son 4 preguntas que hace el sistema, y una de ellas es si es residente o no residente para efectos de la aplicación de la tarifa. ¿Me puedes hacer un favor, volverte a la anterior diapositiva? Señora. Sí, yo tengo entendido que la presentación se las envían. Sí, yo creo que ahora le comentamos a Amy para que se las envíe, pues que es más fácil de pronto ir mirando y también tomando apuntes para ver qué dudas nos quedan y después las vamos absolviendo. Listo. Un concepto que es importante tener en cuenta es de las sucesiones ilíquidas para efectos de los residentes en Colombia. ¿Qué es una sucesión ilíquida? Una sucesión ilíquida es cuando una persona fallece, se convierte automáticamente en una sucesión ilíquida. Hay que ir al RUT, a la DIAN a modificar el RUT para que a partir del momento en que la persona fallece, se le dé una asignación diferente mientras se hace la sucesión. Entonces, esa es la sucesión ilíquida. Tiene un tratamiento similar al de las personas naturales porque, pues, es una persona natural, lo que pasa es que cambia de estado digamos, desde el punto de vista tributario. Que la sucesión ilíquida está conformada por todos los bienes que tenía el causante antes de su fallecimiento, su patrimonio, sus rentas, o sea, todo lo que tenía la persona antes de fallecer es lo que va a conformar la sucesión ilíquida. Y va a ser ilíquida mientras los herederos, el cónyuge sobreviviente hacen la sucesión. Hasta el momento en que se hace la sucesión, ya digamos que desaparece la obligación de presentar declaración de renta. Mientras esa sucesión no sea realizada, ya sea a través de notaría es cuando se hace como un acuerdo entre los herederos, entre las partes interesadas, o a través de una sentencia judicial ejecutoriada es que, digamos, ya no haya forma de interponer ningún recurso, y eso se hace cuando las partes no están de acuerdo, entonces se inicia un proceso en la vía contenciosa. Hasta ese momento es que hablamos de sucesión ilíquida. A partir del momento en que ya tenemos sentencia o tenemos escritura pública, ya desaparece la obligación, tendrá que cancelarse el RUT y ya se hace la asignación a cada uno de los herederos de lo que le corresponde de esa persona que falleció. Entonces, durante ese tiempo permanece la obligación de tributar renta por año o por fracción de año. Puede pasar un mes, sale la sentencia o la escritura en enero, por ese periodo de fracción de año tiene que presentarse la última declaración de renta. Sí. Se hace con base en el inventario de bienes que se ha presentado a la notaría. La notaría, pues es que el inventario se hace con digamos, la fecha inmediatamente, del mes inmediatamente anterior al momento en que se hace la escritura. Entonces,
ya hay un inventario y con base en ese inventario se va a hacer la última declaración de renta, teniendo en cuenta siempre esos valores, tanto de saldos en cuentas bancarias, CDTs, los inmuebles, todo se hace con base en el inventario, porque tiene que cuadrar lo que yo declaré en el inventario como bienes y sus valores patrimoniales con lo que va a ser declarado en la última declaración de renta. Bueno, para efectos de residencia, digamos que ha habido hubo un cambio interesante también en el tema de cómo establecer la residencia para personas naturales nacionales. En principio, es la permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario, en un periodo de 365 días. Si esos 183 días, incluyendo el día de entrada y el día de salida, porque antes no se incluían esos días, quedaban excluidos. Entonces, hablábamos muchas veces era de 185 días inclusive, o 183 sin tenerlos en cuenta. Si esos 183 días se cumplen abarcan 2 periodos, se cumplen en el segundo año, a partir del segundo año ya la persona es residente fiscal para efectos tributarios y tendrá que cumplir con todas sus obligaciones en Colombia. Exacto. Para el segundo año, que ya se cumple con la totalidad del requisito en el segundo año. Para efectos de las personas naturales nacionales que se van del país por alguna razón, sea por temas laborales, por alguna razón, se establecerá si es residente fiscal cuando se dan una de estas condiciones. Primero, que en Colombia permanezca el cónyuge o compañero o compañera permanente y los hijos dependientes económicos. Puede ser el cónyuge o la compañera permanente o los hijos dependientes económicos en Colombia. Entonces, si se da esa condición, ya es residente fiscal. Si el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional, es residente fiscal. Que no cumple el primero, pero que cumple el segundo, es residente fiscal. Que el 50% o más de sus bienes sean administrados en Colombia, es residente fiscal. O que el 50% o más de sus activos sean poseídos en Colombia, también ya entra como residente fiscal. Si, por ejemplo, yo estoy en el exterior, pero nunca acredito con el certificado de residencia fiscal del exterior que estoy en el exterior y que soy residente para efectos fiscales del país en donde estoy en ese momento, automáticamente la norma tributaria me dice usted es residente fiscal porque no me demostró lo contrario. Digamos que para las autoridades tributarias tendría yo la obligación de presentar declaración de renta y muy posiblemente me podrá iniciar un proceso de aforo mientras yo demuestro que no soy residente fiscal. Y que tenga una residencia fiscal en un paraíso fiscal. Entonces, si por ejemplo, no sé, se fueron a vivir a las Bahamas o a los paraísos fiscales que todavía tenemos en la norma colombiana como paraísos fiscales, a la norma no le interesa que se haya ido con su familia, que no tenga patrimonio, que no tenga ingresos, es residente fiscal, es nacional y tendrá que tributar por sus rentas mundiales, por lo que tenga acá o por lo que tenga en el exterior. Si no tiene nada acá, por lo que tenga en el exterior. Bueno, para efectos de establecer la parte de los ingresos que hablábamos ahorita, de que sus ingresos sean de fuente nacional para efectos de residencia, la norma nos establece una fórmula para establecer si cumplimos o no con el requisito. Entonces, tomamos la totalidad de los ingresos de fuente nacional y los dividimos por el 100% de la totalidad de los ingresos que tenemos de fuente nacional como de fuente extranjera. Si ese porcentaje nos da que más del 50% es de fuente nacional, entonces la persona es residente. Si es menos del 50%, la persona es no residente.
Ahí se tienen en cuenta todos los ingresos ordinarios, extraordinarios, se tienen en cuenta todos los que constituyan y no constituyan renta o ganancia ocasional para efectos tributarios y los que sean realizados u obtenidos durante el periodo gravable que vamos a, digamos, que vamos a hacer el análisis de la persona natural, 1 de enero a 31 de diciembre correspondiente. Digamos que eso fue establecido en el decreto 3028 del 2013. Ahí, pues, por cualquier cosa pueden encontrar la norma, esa reglamentación. Cuando hablamos de activos, que es la opción D de la norma que estábamos mirando al comienzo de residencia fiscal, en ese caso, el tema patrimonial tenemos que verlo siempre a la luz de las normas patrimoniales del Estatuto Tributario. Siempre todo eso tiene que ir enfocado en el tema de cómo establezco yo el patrimonio de la persona natural, el costo fiscal, si tiene acciones, si solamente tiene inmuebles, si tiene CDTs, toda esa parte tenemos que regirnos por las normas generales del Estatuto Tributario. Para determinar si la persona es residente fiscal con base en sus activos, entonces se tomará el valor patrimonial de los activos poseídos en el territorio nacional y se divide en el valor patrimonial de los activos poseídos tanto en Colombia como en el exterior. Si el porcentaje que me dé de esa división es inferior al 50%, no soy residente fiscal. Si es superior, soy residente fiscal por activos poseídos en el territorio nacional. Hablamos de qué clase de activos, de derechos reales que tenga sobre bienes muebles, inmuebles, sobre bienes corporales o incorporales, o que estén en Colombia o que se exploten acá. Yo puedo tener, por ejemplo, registrada una marca. Ese es un bien incorporal y la estoy explotando en Colombia. Ese es un activo para mí porque lo debo tener cuantificado porque estoy muy posiblemente percibiendo una regalía por la explotación de ese intangible. Entonces, hablamos de un bien incorporal que se está explotando en Colombia. Acciones poseídas en compañías, en sociedades nacionales, acciones de residentes colombianos poseídas en sociedades extranjeras, también me aplica porque yo como persona natural debo tributar por mis rentas de fuente nacional y de fuente extranjera. Créditos cuando el deudor de ese crédito es residente fiscal en Colombia. Y los dineros poseídos en el exterior que estén vinculados de alguna forma a la explotación económica en Colombia. Entonces, esos son para efectos tributarios, los activos que se entienden que están dentro de este rango de activos poseídos dentro del territorio nacional. Gracias. Es que nos están haciendo una pregunta vía... Sí, señora. Nos pregunta Sandra Ruiz, muchas gracias por la oportunidad. Cuando a una persona le hacen un reintegro de gastos por operación afectado por una póliza y certificado, dice que no aumenta el patrimonio, ¿se puede tomar como un ingreso no constituido al 100% o tiene que limitante? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un reembolso de gastos, no es propiamente ese dinero lo que está reintegrándome un dinero que yo, digamos que yo gasté para adquirir una póliza, como es el caso que creo que nos están consultando. Entonces, hacer un reembolso de gastos no me está incrementando mi patrimonio, por lo tanto, yo no lo debo tomar como un ingreso. No es un ingreso tributario, un reembolso de gastos. Sandra nos confirma si tiene alguna pregunta adicional a esta pregunta. Bueno, no. Ok. Cuando hablamos de bienes administrados en el país, que es otro de los ítems que debemos tener en cuenta para las personas naturales que sean residentes o no en Colombia, los nacionales. Entonces, igual, el patrimonio debemos analizarlo bajo las normas del Estatuto Tributario para efectos patrimoniales. ¿Qué se entiende que un bien es administrado en Colombia? Un bien administrado en Colombia se entiende cuando su gestión o conservación es realizada en el país, directa o indirectamente por la persona. Puede hacerse por una persona natural, cuando se hace de manera indirecta por una persona natural,
o por una persona jurídica o a través de un contrato de pronto de colaboración empresarial, que es una forma no societaria, pero sí es una forma contractual. Entonces, tenemos diferentes formas a través de las cuales hacer una administración indirecta. Por ejemplo, le entregamos a una inmobiliaria la administración de nuestros bienes. Esa es una forma indirecta de administrar bienes en Colombia. Entonces, esos bienes se entenderán poseídos en Colombia, administrados, y para efectos de establecer si soy residente o no, tienen que ir dentro del bloque de los bienes que yo voy a tener en cuenta para establecer el porcentaje entre los bienes administrados en el territorio nacional y allá el valor patrimonial de los bienes poseídos dentro y fuera de Colombia. Si ese porcentaje es inferior al 50%, no soy residente fiscal. Pero si es superior, ya soy residente fiscal por bienes administrados en Colombia. Si percibo rentas, claro. Si percibo rentas, sí, y si supera el monto del patrimonio también. O sea, ahí tengo que mirar, digamos que la primera condición es mirar si mi patrimonio me hace obligado a presentar declaración de renta. Si me hace obligado a presentar declaración de renta, ya entonces una vez depuro mi renta, debo incluir los ingresos que me están generando esos bienes. Digamos que el tema de los nacionales para efectos de la residencia es para qué bienes y qué ingresos va a tributar. Si tributa por la totalidad de los ingresos y del patrimonio poseído en Colombia como en el exterior, o solamente lo poseído en Colombia. Si es no residente, solamente tendrá que tributar, si cumple con los topes, por lo poseído en Colombia. Sí. Únicamente, patrimonio o ingresos. Si es residente, si es por sus rentas mundiales. Gracias, muy amable. Con gusto. Los bienes son... Señor. Si es virtual o no es virtual, ¿ahí hay una obligación? ¿El no residente tiene que hacerlo con firma electrónica? No, no existe la obligación. Digamos que hay unos topes para que se establecen para la obligación de las personas para presentar sus declaraciones tributarias, pero si yo lo quiero hacer virtualmente, yo puedo ir a la administración de impuestos y decirles que me asignen la firma digital y empezar a hacer mis declaraciones de manera electrónica. Cuando se creó el impuesto a la riqueza, perdón, cuando se creó el impuesto a la riqueza, para personas naturales sí se creó la obligación de que esas declaraciones se presentaran de manera virtual. Entonces, al tener la obligación de presentar mi declaración de impuesto a la riqueza de manera virtual, todas mis demás obligaciones tienen que ser de manera virtual y en adelante. O sea, en este momento ya no tenemos impuesto a la riqueza para personas naturales, pero como yo ya estoy registrado en el sistema para declarar de manera electrónica, todas tienen que seguir presentadas de manera electrónica. Si yo, por ejemplo, digo este año, como no tengo la obligación de declarar impuesto a la riqueza, pues no presento mi declaración de manera electrónica, la presento de manera litográfica. Esa declaración se tendría como no presentada, porque yo ya quedé inmerso dentro de la obligación de presentar mi declaración por medio electrónico. Pero si no la tengo, no lo obliga. No lo obliga, pero si es no residente, por ejemplo, y está en el exterior, para efectos prácticos, le puede convenir más tener la firma electrónica y hacer digamos, presentar sus impuestos de manera electrónica, porque además es más fácil para acceder al sistema, bueno, entre comillas, ¿no? Porque a veces el sistema no es tan fácil. Sí. Sí, de hecho, creo que ayer se decretó la contingencia, antier se decretó la contingencia para efectos de facturación electrónica, que eso creo que nos afecta a todos. Sí, sí, de acuerdo. Y estamos a vísperas de empezar a presentar declaraciones de naturales, que es un universo muy grande. Esa parte es como la preocupante porque ya es la otra semana, prácticamente la otra semana. Tenemos, comenzamos el 5, 6. ¿Señora? Sí, señora. Esperamos un segundito, lo hacemos con el micrófono, por favor. Existe una persona, ¿ya está bien? Existe una persona que tiene la condición de residente, de no residente, perdón, pero pues obviamente tiene un patrimonio, pero nunca lo ha declarado y tiene que hacer su inscripción al RUT. ¿Ella cómo lo hace si no está en el país? Lo hace en no sé.
En los consulados ¿Los existe esa consulados? posibilidad. Sí, en el consulado de Colombia, en el país donde ella reside, puede hacer esa La inscripción del tramitología. RUT. Sí. Sí. Realmente en la práctica no sé cómo funciona exactamente y no sé si funciona tan bien como acá en Colombia. La verdad, no sé realmente cómo funciona allá. Pero sí, en principio tendría que ir al consulado y hacer la inscripción allá, inclusive puede que sea menos dispendioso porque el volumen de personas no son mínimas, entonces puede que sea menos dispendioso, pero realmente yo no he conocido de alguien que que haya hecho ese trámite allá. Lo que hacen es enviarle poder a un abogado en Colombia para que haga esos trámites acá y hacer de cuenta que está aquí. Ah, puede hacerlo también con un poder aquí. Sí, Ajá, perfecto. pues ella puede hacer lo que le quede más fácil, porque mira, si lo hace a través de un poder, de un apoderado, tiene que el poder venir o consularizado y acá en Colombia se lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores para que primero se hace el poder allá, se lleva de un notario que se hace la presentación personal donde notario. Luego se lleva al cónsul para que el cónsul reconozca la firma del notario. Después, cuando llega aquí a Colombia, para que tenga validez en el país, toca ir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que valide la firma del cónsul de Colombia en el país donde fue otorgado ese poder. Esa es una opción. La otra opción es apostillarlo. Apostillarlo pero ese es un poco más complejo porque generalmente los sitios donde se hace el apostillaje son muy... Ya perfectamente con el consumo de la compra del carro con la tarjeta de crédito o el hecho de haberlo comprado un carro de mediana gama, ya está dentro de la obligación de ser declarante en renta. ¿Me la pasas, por favor? Listo. Creo que ¿hay otra anterior? No. No, listo. Bueno, para el 2018, entonces vamos a ver la depuración de la renta por el sistema cedular. Como le mencionaba hace un rato, son 5 cédulas. Cédulas de trabajo, que es básicamente para los asalariados que tengan una relación laboral y o reglamentaria. Los pensionados, los rentistas de capital, las rentas no laborales, que ahí más o menos incluye todo lo que no esté en los otros, cae en estas rentas no laborales, y los dividendos, que es lo percibido cuando yo tengo inversiones en sociedades nacionales o extranjeras y recibo dividendos por esas inversiones. La tarifa son las mismas tarifas, los mismos rangos de los porcentajes de tarifas para las rentas de trabajo y las pensiones. Es 0%, 19, 28 o 33%. Y la aplicación de la tarifa comienza a partir de 36.140.000 pesos para el 2018. Entonces, vemos que ahí digamos que
es como una tarifa marginal que opera dependiendo de la renta líquida gravable que me genere. Dame un segundito. Regálame un segundo, te paso el micrófono. Es que necesitamos para que las personas que están por virtual nos escuchen. Ese es una inquietud, ¿no? Porque si uno está obligado a declarar a partir de 48 millones y a partir de 36 le aplican tarifa? No, porque 48 millones es el monto base para establecer la obligación. Después de que yo hago la depuración, me va a llegar a este monto posiblemente. Si es inferior a este monto, mi impuesto será 0. Porque yo tengo, por ejemplo, tengo 48 millones, pero entonces como puedo deducirlos unos gastos, unas rentas exentas, unos aportes a seguridad social, en pensión y en salud, o sea, puedo depurarla y muy posiblemente voy a estar por debajo de los 36 millones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mi impuesto va a ser 0, pero igual tengo que cumplir con la obligación formal de declarar, porque si no lo hago, la DIAN me puede llegar y me puede decir, oiga, usted tenía la obligación de declarar, no importa que no me tuviera que pagar impuesto, pero sí me tenía que declarar. Entonces ahora, como no me declaró, lo sanciono. Puede ser la sanción mínima, puede ser dependiendo del monto, puede ser sanción por ingresos. Entonces ahí lo importante es, no es necesariamente que nos salga impuesto. Si no nos sale impuesto a pagar, pues muchísimo mejor. Pero tenemos que cumplir con la obligación formal de declarar. Vamos a tomar unas preguntas que tienen vía streaming. Bueno, sí, señora. Vamos a abrirle el micrófono a Diana Avedaño. Diana, muy buenos días. Buenos días, hazme un favor, tengo una duda. Con respecto a lo que tú estás hablando de los 36 millones, ¿significa que las personas que en sus ingresos de la parte de trabajo y pensiones tengan los 36.140.000, ya deben tener la obligación de presentar la renta o ese valor ya es el tope después de la depuración? Ese valor es el tope después de la depuración, porque el tope para establecer la obligación son los 48.148.000 que hablábamos hace un momento. Entonces, son dos cifras diferentes que es importante tenerlas en cuenta y pues que no nos confundamos. Una es la que yo debo tener en cuenta para establecer mi obligación de ser declarante en Colombia. Y la otra es a partir de qué momento o de qué valor tengo que pagar impuesto. Si tengo, digamos, mis ingresos son 60 millones, o no, hagámoslo mejor diferente. Mis ingresos son 40 millones de pesos. No tengo la obligación de declarar en Colombia porque no estoy dentro de los topes mínimos para ser declarante, porque el tope mínimo son 48.148.000 pesos. Pero si mi tope, por ejemplo, son 49 millones, tengo esos ingresos, percibo esos ingresos, sumados los rendimientos financieros, todas las arandelitas que tengamos por ahí, 49 millones de pesos. Pero como yo hago una depuración de mi renta, le puedo incluir unos gastos, le puedo incluir unas rentas exentas, muy posiblemente pueda que me dé 35 millones. Entonces, si me da esos 35 millones o por debajo de los 36 o los 36 cerrados, por ejemplo, mi impuesto va a ser 0. Pero si tengo la obligación de presentar la declaración, lo que les decía hace un momento, es la obligación lo que hace que yo tenga que cumplir, porque si no me van a sancionar. Así no me salga impuesto, voy a tener que pagar una sanción mínima muy posiblemente. Gracias. Vamos a darle el paso a Diana Rueda, por favor. Si tiene la pregunta, la puede emitir en este momento. Diana, tiene el micrófono abierto. Entonces vamos a abrírselo a Lucía Pinzón, que también está pidiendo el micrófono. Lucía, muy buenos días. Lucía, muy buenos días. Recuerde que la pregunta también la pueden mandar vía chat para las personas que no tienen habilitado el micrófono. Si quiere, seguimos y más adelante leemos. Bueno, listo. En el caso de los rentistas de capital y de las rentas no laborales, vemos que los valores cambian. Se reduce bastante la base sobre la cual, digamos que esos 19 millones deberían ser mi renta líquida gravable, a partir de la cual me aplica el impuesto, pero ahí se reduce bastante para rentistas de capital y para rentas no laborales. Las tarifas
va 0, 10%, pero la tarifa son también menores. Allá tenemos 19, aquí tenemos 10%, 28, aquí tenemos 20, pasamos a 33 y aquí vamos 33 y 35. Digamos que tenemos 2 rangos adicionales para tener una tarifa marginal. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a verificar si de acuerdo con mi patrimonio o con mis ingresos brutos, yo soy declarante de renta, que son los 48 millones y los 149 millones en patrimonio. Si tengo esos ingresos y ese patrimonio, ya tengo la obligación y pues con la depuración correspondiente llegaré o muy posiblemente podré llegar a tener más de 19 millones de pesos como renta líquida y pagar un impuesto pues relativamente pequeño, y de pronto con las retenciones en la fuente que me hayan practicado, o sea, por rendimiento, o sea, por honorarios, muy posiblemente no voy a tener que pagar impuesto. Pero igual es la obligación de presentar declaración de renta, lo que yo tengo que estar muy pendiente. Una pregunta nos hacen acá, el señor Miguel nos pregunta, si tengo ingresos por enajenación de bienes, ¿en qué cédula iría? Ahí iría en los rentistas de capital. Exactamente, si es menor a 3 años, a 2 años, que es el, para que sea un activo fijo, si es menor a 2 años, sería un activo fijo y estaría en como un rentista de capital. No, es una aclaración sobre pensiones que creo Sí. que es 0% si es menor de 25 salarios mínimos, de 25 salarios. No, lo que pasa es que el tema de las pensiones, el tema de los 25 salarios mínimos es para establecer la base, el ingreso base de cotización o el máximo sobre el cual yo voy a aportar a pensión, que es diferente. Ah, no, la renta es exenta, las pensiones son exentas, sí. Claro, porque aquí estamos hablando en temas generales. Ya cuando, igual, yo tengo que establecer la obligación, independientemente que en mi depuración la pensión sea renta exenta. Entonces, mi impuesto va a ser 0, pero tengo que igual depurarla, independientemente de eso, que esa es una confusión que también se ha presentado mucho. Por ejemplo, el pensionado piensa que como son rentas exentas, no tiene que declarar renta. Y es deber formal de presentar su declaración de renta. Lo que pasa es que se toman todos sus ingresos, su pensión, rendimientos financieros, de pronto tenga unas extricas por ahí, le llega otro dinero, se hace esa depuración, la renta exenta, la pensión siempre va a ser exenta, siempre y cuando se cumpla con el artículo 206 del Estatuto Tributario. Y sobre la diferencia de esas rentas es que se va a establecer el impuesto. Si no llego al tope de los 36 millones, mi impuesto será 0. Pero igual tengo la obligación de presentar la declaración de renta, independientemente de que sea pensionado y que mi renta sea exenta. Que eso sí se ha presentado y lo hemos visto con alguna frecuencia. En los dividendos, quedó establecida la tarifa del 0, 5% y 10%, a partir de la percepción de dividendos de 19.894. La depuración de la renta se hace de manera independiente. Si yo tengo, por ejemplo, rentas de trabajo y tengo rentas por un capital que tengo, o tengo inversiones, o tengo unos inmuebles por los que estoy generando una renta, esa depuración se hace independiente, porque cada una tiene, digamos que yo no puedo tomar las mismas deducciones que utilizo en mis rentas de trabajo, no las puedo mezclar con las rentas de capital. Las rentas no laborales, por ejemplo, son rentas que no me permiten hacer ninguna clase de depuración, o las pensiones no me permiten hacer depuración. Entonces, se tiene que hallar siempre la renta independiente, se depura de manera independiente, después ya en el formulario se suman las rentas cedulares para establecer cuál es el impuesto a cargo, si es que me sale un impuesto a cargo. Los ingresos no gravados, costos, deducciones, pérdidas fiscales. Una persona natural puede tener pérdida fiscal.
y puede compensarlas con rentas asociadas a esa pérdida fiscal de la cédula correspondiente. Entonces, eso, digamos que son beneficios que podemos, que no podemos perder de vista para aprovecharlo, ya que, digamos, el impuesto que nos toca pagar es un poquito alto. Las pérdidas solamente se pueden compensar con rentas de la misma cédula. Yo no puedo compensar pérdidas en rentas no laborales con rentas de trabajo, por ejemplo. Siempre tendrán que ser con la misma cédula. Continúa igual. Sí, esa parte no. Lo que pasa es que como pues nos tiene que cambiar el formulario porque va a haber una renta, una cédula general que me va a incorporar 3 rentas. Tres cédulas anteriores, las de trabajo, las pensiones y las no laborales, van en una sola. Entonces, toca mirar cómo trae el formulario, cómo viene el nuevo formulario para efectos de la depuración y cómo nos permite hacer esa compensación de pérdidas o la utilización de los beneficios tributarios que tengamos, de, por ejemplo, los pagos a medicina prepagada, lo que tengamos, intereses en créditos hipotecarios, el GMF, por ejemplo, el componente inflacionario que únicamente yo lo puedo tomar en las rentas no laborales. La norma me dice que yo no, ese componente inflacionario, yo no lo puedo tomar en las rentas de trabajo. Debería poderlo hacer, pero no me lo permite. Entonces, toca esperar a ver cómo viene el formulario para ver, pues para el 2019. Bueno, ese artículo o esos artículos, no, eso se pueden compensar. A ver, las pérdidas fiscales con la ley 18 y 19 tuvo cambios importantes. No hay mucha claridad en tema de compensación. Lo que sí quedó claro es que si una declaración de renta genera pérdida fiscal, su firmeza será de 5 años, las que generan pérdida fiscal. Donde yo compenso pérdidas fiscales, tienen entre 9 y 12 años, que eso no está muy claro en la norma tampoco. Si el contribuyente tiene operaciones o presenta precios de transferencia, puede ser una persona natural con operaciones con o que tenga compañías en el exterior donde ella sea también accionista y tenga la obligación de presentar precios de transferencia, o una compañía. Digamos que los contribuyentes que presenten precios de transferencia, obligatoriamente sus pérdidas, sus declaraciones de renta están abiertas por 6 años. Entonces, eso cambió un poco y no ha sido muy claro en realidad, pero en principio el término mínimo es de 5 años de firmeza de la declaración que me genera pérdida fiscal. Una Señor. pregunta. Cuando decía lo de que las deducciones no se pueden utilizar en dos rentas diferentes, ¿se refiere al monto o sea, que no sea la misma deducción? Voy a poner un ejemplo. Cuando uno hace un aporte al fondo de pensiones, uno tiene derecho hasta el 30% del ingreso, pero cuando va a mirar la declaración de renta, ese 30% no se cumple. Pero allá le quedará, podrá deducir el 8, el 10, el 12%. ¿Yo la diferencia de ese 12 la puedo poner en una renta que sea otra cédula? No, señor. No, yo solamente puedo utilizarla. Yo puedo utilizar únicamente respecto a las rentas laborales. Si estoy asociada, si estoy haciendo el uso, por ejemplo, de ese beneficio, de esa opción, o si estoy haciendo uso, por ejemplo, de la deducción de créditos hipotecarios, de intereses en créditos hipotecarios o de leasing habitacional, únicamente eso está asociado con las rentas laborales, porque son los montos que yo utilizo para depurar mi retención en la fuente y por lo tanto siempre va a estar asociado a mi generación de mi renta. No está asociado a la generación de la renta no laboral, por ejemplo. Sí, pero eso es claro, porque hay unas que no se pueden usar en otras. Exacto. Por ejemplo, el caso de los aportes a los fondos de pensiones sí se puede usar en cualquiera. No, solamente se puede usar en una.
Creo que ahora vamos a ver el ejemplo, un ejemplo práctico para mirar esa parte, porque en principio yo no, o sea, si por ejemplo lo que yo le entiendo es que yo hice un aporte a cuenta AFC, por ejemplo, o aporte a, a pensiones voluntarias. Voluntaria porque AFC también tiene una diferencia. Exacto. Pero aporte a pensiones voluntarias. Exacto. Yo aporté 40 millones Uh-huh. y por una renta laboral voy a usar 15 millones. Los otros 25 no los puedo usar en una renta de rentista de capital. No. No, hasta, o sea, yo no puedo usarla en ambos, no. Digamos, de lo que yo he visto en la norma, no se puede hacer. Solamente se puede tomar una sola cédula. Porque imagínese la dificultad que se daría para efectos probatorios, para efectos de verificación y de cruce de información, que yo utilice aquí y allá, un pedacito acá y otro pedacito allá, dependiendo de lo que me convenga. No, yo solamente lo utilizo en una renta, en una cédula. Si me queda un pedacito por utilizar, lo pierdo. Entonces, en ese momento sí puede obtener el 100% del beneficio distribuido en las dos cédulas. Claro. Pues es que depende si lo que usted dice, si se hizo de manera independiente, sí, pero yo no puedo usarlo, o sea, mezclar los beneficios en dos cédulas diferentes, no lo podría hacer. Exacto. Ya está limitado. Exactamente. No. O estaré utilizando un beneficio en las dos cédulas y eso no es lo que no me permite la norma. Un aporte para pensión adicional a pensión, pero el 10% fue de mis rentas de trabajo y el 10% de rentista. ¿Tampoco? Pues sí lo utilizaré asociado siempre a la renta, digamos, a la intención con la cual hice ese aporte. Si yo hice con el 10% asociado a mi renta de capital, pues ahí tomaré ese 10% depurándolo como debe ser. Y la otra parte lo haré por la renta de trabajo. Pero lo que yo entiendo que nos dice el señor es, yo puedo, lo que no puedo tomarme en la renta de trabajo, pasarlo y utilizarlo en la otra cédula. A eso es a lo que nosotros decimos que no se pueden mezclar los beneficios o un beneficio con varias cédulas. Eso es lo que no se permite. Exacto, buscar dónde me favorece más y que me lo permita la norma. Bueno, acá vemos cada clase de cédula cómo está conformada. Entonces, las rentas de trabajo son exclusivas de trabajo, están conformadas por salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, honorarios, compensaciones personales, todo lo demás. Las rentas de pensiones, los pensionados, digamos, sus rentas están conformadas por, pueden ser pensiones de jubilación, de invalidez, de sobreviviente, que es la que le dan, por ejemplo, al esposo, a la esposa que sobrevive a su esposo fallecido, por riesgos laborales o por alguna clase de indemnización. Cuando se trate de valores reconocidos en el exterior, no tendrá ningún beneficio de renta exenta en Colombia. Por ejemplo, digamos, yo he conocido personas que son pensionadas por una entidad no gubernamental del exterior, las Naciones Unidas, y recibe su pensión en el exterior. Esa pensión no es exenta en Colombia. Primero, porque no fue otorgada en Colombia. Y segundo, porque el organismo, aun cuando es reconocido en el país, no es un organismo nacional y no se cumplieron, digamos que para efectos de que se pueda tomar como renta exenta, no se cumplieron con los requisitos que establece la ley 100 para efectos de pensiones y de que sea renta exenta. Entonces, a eso se refiere esta norma, que si es otorgada cualquiera de esas indemnizaciones o pensiones otorgadas en el exterior, en ningún momento se podrá tomar como renta exenta de acuerdo con el artículo 206. Las rentas de capital están conformadas por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías o explotación de propiedad industrial.
Entonces, cualquier costo o gasto que está asociado a esas rentas son los que yo puedo tomar en mi depuración, ningún otro. Igual en la renta, en las pensiones realmente no tienen costos asociados y las rentas de trabajo, pues ya los que conocemos que son los propios de los asalariados. Y la renta, perdón, las rentas no laborales incluyen ingresos que no son clasificados dentro de ninguna de las otras cédulas y la compensación que no corresponde a la compensación de servicios personales. Entonces, es como la canequita. Lo que no está allá, todo va cayendo a esta. En este caso y para este año, porque ya para el año entrante, o digamos para 2019, ya la clasificación va diferente. Cuando hablamos de compensación por servicios personales, es importante tener en cuenta que incluye cuando la persona ha contratado a mínimo 2 trabajadores por un término mínimo de 90 días. En ese caso se entendería que son compensaciones por servicios personales. Y finalmente los dividendos y participaciones que son los recibidos por su participación o por inversiones que yo tenga en sociedades nacionales o extranjeras. Esas rentas muy seguramente también poco tienen ninguna depuración, porque no tienen un costo asociado a esa inversión. Señor. Mira, Para efectos de las rentas no laborales de los servicios personales, en el caso de los 2 trabajadores que se contraten, debe de haber una relación laboral, es decir, debe existir un contrato de trabajo o por prestación de servicios también se puede constituir dentro de esa categoría. Es una contratación que se puede demostrar. Entonces puede ser una contratación laboral y que se cumplan con todos los requisitos de la contratación laboral. Es decir, que la persona natural que los contrata haga sus aportes a seguridad social, pensión, salud, o pues haga uso de la exclusión de aportes, o sea, un contrato de prestación de servicios. Pero de todas formas, lo importante es la prueba que usted tenga ante la administración de impuestos. Entonces, si va a contratar a una persona por un mes o por 2 meses, lo conveniente es hágale un contrato de prestación de servicios por ese término, para efectos probatorios, porque si la administración de impuestos le viene a preguntar, lo primero que le va a decir es, demuéstrelo. Y la única forma que uno puede demostrarlo es con la prueba documental. Y esos 90 días pueden ser continuos o discontinuos, entonces por eso podemos decir, bueno, lo contrató por un mes, se lo amplió 15 días más, y al final de los 90 días lo contrató nuevamente para terminar el trabajo, el informe, por 15 días adicionales, pero todo es demostrable. Ok. Gracias. Ya vamos a leer las personas que nos envían las preguntas vía chat. ¿En qué cédula se clasifica un ingreso por indemnización, por reparación individual, por vía administrativa? ¿Cómo está? Pero depende porque si eso está asociado, o sea, si es un tema laboral, será mi renta laboral. Depende de la clase de pleito que se haya iniciado. Porque yo puedo iniciar como persona natural, tengo un contrato con el Estado, por ejemplo, soy contratista del Estado o tengo un contrato laboral con el Estado y por alguna razón tengo que demandarlo. Esa será una reparación, de pronto una reparación directa. Entonces, yo pienso que eso depende de la clase de proceso que se haya iniciado. Perfecto, si tiene alguna duda, le puede también volver a mandar vía chat. Gracias. Listo. El seguro le pague a uno el arriendo, ese iría como renta de capital, pero ¿sería exento o sería gravado? ¿Gravado? Sería como renta de capital porque está asociado a los inmuebles que yo tengo arrendados, por ejemplo, pero sería gravado. Exacto, exacto. Bueno, las rentas de trabajo y las rentas de pensiones
se depuran de esta forma. Entonces, tenemos los ingresos por concepto de salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, honorarios, todo lo que tiene que ver con rentas asociadas a contratos laborales o a temas de trabajo. ¿Cuáles son mis ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Los aportes a pensiones, los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y los aportes voluntarios. Para el 2018, esos son mis ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son las deducciones que puedo tomar? Puedo tomar los pagos por salud. Aquí va, por ejemplo, el pago que se hace a medicina prepagada, o cuando yo tengo un seguro de salud, también me incluye siempre y cuando sea una entidad reconocida por el Estado y pues tenga la certificación correspondiente. Máximo son 16 VTs mensuales. Estamos hablando de 532.000 pesos aproximadamente. Puedo incluir los intereses de vivienda, sea crédito hipotecario o sea leasing habitacional. Acá el límite es de 1.200 VTs anuales, o sea, 39 millones aproximadamente. Puedo incluir los dependientes hasta el 10% de mis ingresos brutos, limitado a 32 VTs anuales, o sea, a 1.000 mensuales, a 1.061.000 pesos. Esas son mis deducciones. Ahora, ¿cuáles son las rentas exentas que yo puedo tomar? Los aportes a fondos de pensiones voluntarias o a cuentas AFC. Acá, digamos que hay dos topes incluidos dentro de esta renta exenta. Y es que la sumatoria de los aportes voluntarios y los aportes a cuentas AFC no puede ser superior al 30% de los ingresos del trabajador. Y el límite es 3.800 VTs anuales, que son 125 millones de pesos aproximadamente. Sí, señor. Y claro que ahora yo puedo hacer aportes voluntarios a mi fondo de pensión obligatoria. Lo que pasa es que antes de la ley, de la ley 1943 no tenía límite. La ley 1943 me está poniendo un límite, que es el 25% de mis ingresos brutos. Antes yo podía hacer cualquier aporte y siempre y cuando sea al régimen de, ¿cómo es? Régimen de prima media. Exacto. Una pregunta. Señora. De prima media. Nos pregunta Paola, si una persona natural no reside en Colombia y no tuvo ingresos en Colombia en el 2018, ¿no debe presentar declaración de renta? Y nos pregunta Magda, en este caso de las indemnizaciones es por ser considerada víctima directa y esta indemnización es por reparación de una indemnización administrativa. En ese caso sería por la reparación de una víctima directa, será una renta no laboral, entonces iría en esa cédula. Y si yo no cumplo con los topes, si no vivo en Colombia, no soy residente fiscal, pero tampoco tengo ingresos en Colombia, ingresos de fuente nacional que superen los topes, no tendría la obligación de presentar declaración de renta en Colombia. Excepto que tenga patrimonio o que, porque es que ahí toca mirar también el tema o sea, no es como tan plano de que no tengo ingresos, no soy obligado, porque de pronto pueda que mi esposo y mis hijos estén en Colombia, soy residente fiscal. Tengo unos bienes que son administrados en Colombia por un tercero, por una inmobiliaria, soy residente fiscal. Y esos bienes suman más del 50% de mi patrimonio, allá soy residente fiscal. Con que tenga un apartamento en Colombia y no tenga nada en el exterior, ya es residente fiscal. O viva en un paraíso fiscal, o no le haya demostrado a la DIAN que es residente fiscal en otra jurisdicción diferente a Colombia. Entonces, no es tan plano de que si yo no percibo ingresos, no soy obligada a declarar renta. Ahí toca analizar el artículo 10 un poquito más cuidadosamente para esa persona. Bueno, estamos en las rentas exentas laborales. De renta
los aportes voluntarios a pensiones tienen el 30% de limitante o no? Sí, también. Los aportes, aportes obligatorios a pensiones y aportes voluntarios a pensiones obligatorias. Aquí para el 2018 no tiene ninguna limitación. Aquí yo puedo hacer cualquier aporte siempre y cuando sea al sistema de pensión media. Sí. Exactamente. La renta exenta laboral es el 25% con una limitación o un límite de 240 VTs mensuales, que son 7.957.000 pesos. Una vez depurado esto, llegamos a la renta líquida gravable, pero para el 2018 tenemos esta otra limitación, que es el 40% de la sumatoria del total de mis deducciones y el total de mis rentas exentas. Entonces, ahí yo no puedo tomarme más del 40% de mis ingresos. ¿Cuáles son mis ingresos? La totalidad de los ingresos que yo percibo, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ese es el valor base que yo tomo en cuenta para liquidar ese 40%. Y tiene también un límite adicional, que son 5.040 VTs al año. Entonces, no tiene un límite mensual, pero sí anual. Entonces, cuando yo voy a hacer la declaración de renta, hago la sumatoria, hago toda la depuración y hago la verificación de que no esté tomándome unas deducciones sumadas, deducciones y rentas exentas superiores a 167 millones de pesos para el 2018. Señora. Disculpe, en cuanto a la deducción por pagos de salud, dentro de los seguros de salud se podría incluir todos estos seguros que paga la gente como Emermédica o EMI o ese tipo de seguros adicionales que pagan las personas. Pues la norma me habla de medicina prepagada y de seguros de salud pagados a entidades reconocidas por el Estado y por la superintendencia, vigiladas por la superintendencia. Si se cumple con esa condición y en lo posible se tiene la certificación de lo que yo le pago mensualmente, entonces yo podría hacer uso de esa deducción. Porque muchas veces se da que la persona tiene un plan complementario y, por ejemplo, sus papás son ya muy grandes y paga un servicio de atención domiciliaria o de ambulancia permanente, que esos son un monto inconsiderable. Entonces, ese tipo de servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la norma, que es que estén supervisados por la superintendencia y sean entidades aprobadas por el Estado, están dentro de la posibilidad de tenerlos en cuenta acá. Gracias. Una vez hallo mi renta líquida gravable, ya aplico el impuesto que es la tabla progresiva que tenemos del 0% al 33%. Dependiendo la cédula, creo que esta era 0, 19, 28 y 33. Ya me lo aprendí cuando ya me cambia la norma. Señor. Una pregunta. Resulta que, digamos, es una persona natural que recibe sus ingresos por honorarios independiente, pero que durante el año no contrató a más de 2 empleados, sino solamente contrató a uno de sus colaboradores. Durante ese tiempo, la persona pagó unos costos y gastos asociados a los honorarios, es decir, un alquiler de alguna oficina, el mismo sueldo que le pagó a su colaborador. ¿Esos en qué parte de las deducciones se podría colocar? Los costos y gastos. ¿Y tendrían el límite del 40%? Pues esos costos y gastos asociados, primero esos honorarios estarían acá, dentro de las rentas de trabajo, ¿cierto? Pero como vemos acá, no me caben en ninguna de las deducciones. Esos gastos asociados no me caben dentro de ninguna de las deducciones. Yo únicamente podría tenerlos en cuenta para establecer el ingreso base de cotización. Inclusive, pues como independiente, por esos honorarios, aportaría sobre el 40%, que se supone que 60 son los costos y gastos asociados. Pero para efectos de la depuración de mi renta,
yo pensaría que no tengo cómo incluirle ningún costo ni gasto asociado, excepto el GMF que haya pagado, Sí. que sí me lo permite la norma para cualquiera de las cédulas. Siempre y cuando estén soportados, igual yo tengo los contratos de arrendamiento y también tengo los contratos, yo los puedo deducir, porque es que independiente yo tengo que mostrarle a la DIAN, porque independiente hubo unos gastos, entonces se pueden... Sí. Yo pienso que la norma es bastante, digamos que bastante restrictiva, pero cuando uno está haciendo la declaración de renta y separa en ciertos renglones, le desglosan qué cosas se pueden incluir y qué cosas no se pueden incluir. Y ahí se podrían incluir. Yo por lo menos sí los incluiría, porque de todas formas sí están asociados a digamos, a la generación de mi ingreso. Y el artículo 107 me dice que yo puedo depurar mis ingresos o para llegar a mi renta líquida gravable, depurando mis ingresos con los costos y gastos asociados que estén debidamente soportados. Soportados es que yo tenga el documento físico para poderlo soportar. O sea, yo pienso que siempre con la administración de impuestos todo es prueba documental. Porque yo no puedo decirle, no, es que le aseguro que yo incurrí en esos gastos, pero si no tengo la prueba, la DIAN no me los va a aceptar nunca. Si, por ejemplo, no contraté 2 personas, pero contraté una, ahí yo tengo que tener la prueba que contraté una persona y que le pagué su seguridad social o que tengo los soportes de los pagos que le hice y que tengo el soporte, por ejemplo, si es independiente, si es por honorarios o por servicios, yo tengo que demostrar tener el RUT, tener un contrato en lo posible, tener la planilla en donde me demuestra que esa persona pagó su seguridad social respecto a los valores que yo le pagué, que el RUT está actualizado con la actividad económica del servicio que me está prestando, porque esa es otra cosa. Yo puedo tener todas las pruebas, pero sucede que el RUT no está actualizado con la actividad económica, la DIAN no me lo acepta. Y eso sí lo he visto con la administración de impuestos. O que la persona no tenga el RUT actualizado, no lo acepta. Entonces, lo importante siempre es que tengamos pruebas documentales y con personas naturales especialmente. Porque hay gente que dice, bueno, me salió un saldo a favor, lo voy a solicitar en devolución, yo no se lo voy a dejar a la DIAN. Entonces, pide la devolución y sucede que por pruebas pueda que tenga derecho al saldo a favor, pero como no tiene las pruebas, se lo voltean. Entonces, siempre pruebas físicas, documentos. ¿El manejo de cesantías es arriba en ingresos y abajo como rentas exentas? Sí, señora, las cesantías son ingresos, pero son rentas exentas, siempre y cuando cumplan los requisitos. Siempre que los salarios no excedan un promedio de 350 VT. A partir de esas 350 VT comenzamos a hacer una depuración del 90%, 80%, dependiendo de unos topes, hasta llegar al 0%. Inicialmente, si no supera los 350, podemos generar como renta exenta el 100% de los intereses y las cesantías. Igual eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo práctico que trajimos, en donde podemos ver ya en la realidad cómo lo podemos aplicar. Y ahí se toma el promedio de los últimos 6 meses para establecer si esa cesantía es exenta o qué porcentaje, a partir de qué porcentaje puede ser no exenta. Listo, una pregunta nos pregunta Oscar Javier, una persona que vive en Chile y en ese país declara renta, pero él es residente fiscal en Colombia. ¿Cómo se declararía en Colombia ya que Chile tiene convenio de doble tributación? Bueno, lo que pasa es que si es nacional residente fiscal, entonces tiene que tributar por sus rentas mundiales. Lo que pasa es que el impuesto que paga en Chile lo puede descontar acá, lo puede tomar como un descuento tributario en Colombia. Y pues lo importante es tener la constancia o el certificado que le emite la sociedad, o más bien la autoridad tributaria y la sociedad, si es que le practicaron retenciones en la fuente en Chile,
para poderlos tomar como descuento tributario en Colombia, pero él tendrá que tributar por sus rentas mundiales. Si no recibe dinero en Colombia, por lo que recibe en Chile. Perfecto. Vamos a abrir el micrófono a Lorena, que en este momento quiere hacer una pregunta. Lorena, ¿ya tiene el micrófono abierto? Lorena, o le vamos a abrir el micrófono a Hans. Hans, buenos días, ¿ya tiene el micrófono abierto? Buenos días. La pregunta mía es, no sé si entendí bien en la exposición, pero se hablaba de los aportes voluntarios a pensión obligatoria que solo aplica para el régimen de prima media. Es decir, una persona que no esté en el régimen de prima media no se le pueden tomar estos aportes como exentos. Sí, señora, así es. Únicamente los aportes